Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Buenos días, bienvenidos a otro episodio más de Hablemos de Cáncer. Soy el doctor Jorge Gómez, director del Centro de Oncología del Hospital Galenia, Cancún Cancer Institute. El día de hoy nos acompaña la doctora Azul Torres. Ella es directora de Advanced Fertility Center y nos da mucho gusto tenerla aquí en el podcast. Y ella nos viene a hablar un tema muy interesante el día de hoy que se complementa mucho con el quehacer oncológico, que es cómo preservamos la fertilidad de nuestros pacientes que van a someterse a un tratamiento de este tipo de los que nosotros representamos. Es muy interesante. Antes de darle entrada a la doctora, platicamos antes de micrófonos que afortunadamente cada vez el cáncer infantil ha tenido mejor sobrevida. En el pasado quizás nos preocupamos mucho sobre si podíamos curar a estos niños, si iban a poder hacer una curación a largo plazo y hacer una vida de adultos. Y ahora que tenemos tasas de curaciones tan altas como el 80-90% de esos pacientes que especialmente tienen una enfermedad de cáncer de la sangre, hematológico, leucemia, linfomas, y que se curan. Ahora nos interesa mucho en la etapa adulta si estos pacientes van a poder tener una calidad de vida, si van a poder tener una vida reproductiva, si van a poder conservar su fertilidad. Y este es un tema que nos interesa mucho tener a la experta que nos platique de esto. Doctora, bienvenida al podcast. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Gracias por la introducción y gracias por la invitación al podcast. La verdad es que sí es algo esto que nosotros habíamos estado buscando, como juntarnos para platicar, porque de pronto no tenemos la oportunidad de dar espacio a escuchar acerca de todo esto y a generar como un vínculo, una interacción entre nosotros los especialistas para ofrecerlo a los pacientes, ¿no? Entonces ellos a veces no tienen la información con el tiempo necesario para tomar las decisiones, y sí creo que también es por justo esto que comentaba, ¿no? Antes estábamos bien preocupados por que sobreviviera el paciente, pero ahora que ya logramos ese nivel, esa mejoría en la medicina en términos de la sobrevida en oncología, pues toca empezarnos a preocupar por lo que sigue, ¿no? Ya lograron, afortunadamente ustedes, los especialistas de oncología, ya lograron esos avances de darnos una sobrevida mucho más amplia para los pacientes que han sufrido un cáncer y han tenido un tratamiento. Entonces, ahora es el momento de, empezar a enfocarnos a todas esas cosas que suceden después en el proceso del paciente y que tenga la oportunidad de regresar a su vida de la mejor manera posible, ¿no? Doctora, me gustaría comenzar platicando sobre... Es bien sabido que los tratamientos que otorgamos en estos niños, que son alta tasa de medicamentos de quimioterapia citotóxicos que de alguna manera, lo comentará usted mejor, destruyen sus células germinales o alteran la fisiología de sus aparatos reproductivos o dañan algunos otros tejidos, no solamente los tejidos reproductivos. Se someten también a tratamientos de radioterapia que tienen muchos problemas. En algunos casos de niños o jóvenes que operamos de testículo, nosotros en cirugía hacemos disecciones de ganglios retroperitoneales y afectamos ahí también la posibilidad de que el paciente pueda eyacular de manera adecuada o tener alteraciones de la erección. Es decir, desafortunadamente los tratamientos no son inocuos y los damos con todo el afán de destruir esas células y que el paciente sobreviva, pero causamos otros trastornos. Entonces, en ese entendido, cuando hablamos de fertilidad, yo pienso que todos, incluyéndome, siempre pensamos en la fertilidad femenina, en que la mujer pueda preservar sus ovarios o que pueda embarazarse más adelante, pero también existe la fertilidad masculina y no sé si nos podría platicar sobre los tipos de fertilidad y hablar de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Claro, sí, la verdad es que de pronto hablando de fertilidad muchas veces nos enfocamos, y siempre, ¿no? Hasta cuando estamos buscando un tratamiento de fertilidad, en realidad como que siempre hay este peso de que, es que no me puedo embarazar la mujer o no he logrado el bebé, pero realmente le damos muy poco peso a esa parte del hombre y al final es el 50% de un embarazo, ¿no? Entonces sí es importante empezar a enfocarnos más en los hombres, a pesar de que tienen millones de células cada eyaculación y que las posibilidades de embarazo tienden a ser más altas y durante un periodo más largo de tiempo. Sí merecen darles una importante atención porque además en los últimos años, recientes, a partir de 2000, digamos, ha habido una tasa de descenso de la fertilidad en los hombres que es impactante. En la revisión previa de la espermatobioscopía teníamos una normalidad que se consideraba en 15%.
En la última revisión de la OMS, tenemos una normalidad que está en el 4% de morfología, ¿no? Y eso no quiere decir que nos volvimos más estrictos en calificar, aunque sí hay algunos detalles ahí en la calificación. La realidad es que ha bajado la fertilidad y la morfología normal, que morfología es la forma del espermatozoide. Antes, 15% de formas normales se consideraba promedio. Actualmente 4% de formas normales se considera promedio. Entonces, hay factores ambientales que han estado afectando la fertilidad masculina y que no nos hemos puesto a investigar a lo mejor al mismo detalle, ¿no? Con esta situación de que los hombres se pueden embarazar por más tiempo y todo, la ciencia no les ha dedicado a lo mejor tanto tiempo para descubrir cómo preservar esa fertilidad. Actualmente la forma de preservar la fertilidad de un hombre es preservar los espermatozoides. No tenemos forma de preservar las células precursoras o como tal una porción del testículo para formarlas más adelante. Entonces, la forma de preservación para los hombres, el método, digamos, de elección es la obtención de los espermatozoides mediante eyaculación o por medios eléctricos o por diferentes formas. No es la única forma de obtener espermatozoides, pero guardar los espermatozoides como tal. Los espermatozoides pueden tanto congelarse como vitrificarse y, bueno, una vez congelados se pueden mantener en niveles por debajo de 0 en nitrógeno líquido para lograr esta preservación por tiempo indeterminado, ¿no? O sea, una vez que tenemos congelados los espermatozoides, estos no van a perder vitalidad, aunque sí podemos perder muchas formas, porque es natural, teniendo millones, no todos tienen la misma tolerancia a una congelación, pero al final de cuentas, al descongelar, pues vamos a tener obtención de tejido que sigue vivo, ¿no? A pesar de que pasarán años. Aquí quiero también hacer la diferencia entre lo que es congelación y vitrificación, ya que lo menciono. La congelación es un método en el que nosotros enfriamos directamente las células germinales, tejidos, no importa lo que estemos hablando, las llevamos a una temperatura bajo 0, introduciéndolas en nitrógeno. Esta puede ser ultra lenta o rápida, hay diferentes tipos, pero lo importante es que se llevan directamente a congelarse. Y tenemos también la vitrificación. La vitrificación es un método que fue descubierto, inventado, creado, estudiado, digamos, por el doctor Masashige Kuwayama, que es de hecho uno de nuestros asociados y está en nuestra mesa directiva. Es un método por el que tú pones una célula o un tejido dentro de unos líquidos con osmolaridad. Para al mismo tiempo que se genera la congelación, hacemos una deshidratación. ¿Qué es lo que se logra a partir de estos medios osmolares con una osmolaridad muy alta? Extraer todo el líquido de las células o de los tejidos y al mismo tiempo que vamos congelando, vamos deshidratando la célula. Con esto evitamos la formación de cristales, que es lo natural en un líquido. El agua tiene una alta formación de cristales y al ser el 80 o el 90% de las células agua, forma cristales que pueden quebrar las membranas y entonces al desvitrificar no tenemos sobrevivencia de las células o los tejidos, ¿no? A lo mejor si tenemos un tejido puede tolerar mucho más el congelarlo porque, bueno, es un tejido grande formado en millones de células, pero cuando estamos hablando de preservar un espermatozoide o un óvulo, estamos hablando de células únicas que si se rompe una membrana estamos perdiendo toda la potencialidad de un ser humano. Entonces, esta técnica que se ha ido perfeccionando, actualmente el método más moderno es el método de Cryotec, utiliza estos medios de osmolaridad ascendente, digamos, para vitrificar e igualmente para calentar o para desvitrificar, ¿no? Tenemos los medios al revés, digamos, que son los que nos van hidratando la célula y la van calentando. Entonces, este método de vitrificación nos ha permitido pasar de una tasa de supervivencia que a lo mejor en los años 90 estábamos en 20% de supervivencia de un ovocito, actualmente estamos en tasas que están rayando el 99.9% de supervivencia de un ovocito. Y a lo mejor pareciera para una mujer que obtiene 20 ovocitos, pues tener 4 que sobrevivan es buenísimo, ¿no? En los 90 era algo increíble. Pero actualmente una mujer que obtiene un ovocito
únicamente puede tener la oportunidad de que ese ovocito único sobreviva. Entonces, en ese sentido, los espermatozoides y los óvulos pueden tener estos dos procesos, el proceso de congelación o el proceso de vitrificación, pero siempre será recomendable, sobre todo cuando estamos hablando de preservación de fertilidad para un tiempo lejano, pues utilizar la vitrificación, ya que es un medio mucho menos agresivo para el tejido. Excelente. Doctora, y nos platicaba muy claramente que desafortunadamente los niños chiquititos todavía no pueden preservar tejido, las técnicas se van a desarrollar seguramente en el futuro, se preservan y se congelan o se vitrifican los espermatozoides, pero nos explicaba muy bien que con las niñas sí se puede guardar tejido que después se puede reimplantar y hacer funcionar ese ovario. ¿Nos puede platicar un poquito más sobre eso? Así es. En las mujeres tenemos dos formas de preservación de la fertilidad. Afortunadamente hemos llegado a esos avances por cómo nos lo ha exigido la ciencia también y por la forma en que se ha desarrollado el conocimiento. Podemos preservar ovocitos. La criopreservación de ovocitos se hace mediante una hiperestimulación ovárica controlada, donde nosotros aplicamos medicamentos que mimetizan las hormonas centrales, las menotropinas, para tener un reclutamiento mayor de ovocitos, y todos esos ovocitos que en un ciclo se podrían haber perdido, se reclutan completos. Entonces, obtenemos potencialmente todos los ovocitos que hay en los folículos antrales. Nosotros tenemos, les voy a hacer una leve explicación de cómo es el ovario. Es, por verlo de una manera muy general, como si fuera un tipo de cebolla. En cada capa de la cebolla tenemos un número determinado de folículos que cada mes se selecciona esa capa, y conforme va avanzando el mes, el cuerpo selecciona un folículo de toda esa capita para que crezca y ovule. Los demás folículos se pierden, ¿no? Entonces, cada mes estamos perdiendo miles de folículos que potencialmente podrían haber sido óvulos. Lo que hacemos en la hiperestimulación ovárica controlada es que estimulamos esta capa completa y tratamos de obtener más ovocitos de todos esos folículos potenciales. Entonces, perdemos mucho menos folículos potenciales y podemos obtener una cohorte mucho más amplia de ovocitos, que puede ir desde 10, 15, 20, 30 ovocitos, ¿no? Entonces, estos medicamentos nos permiten tener esa estimulación controlada y obtener, después de unos 12 días de estimulación, mediante un procedimiento quirúrgico donde se hace una aspiración guiada por ultrasonido con una aguja muy fina, se entra a través del fondo de saco y obtenemos directamente de los ovarios los ovocitos. Esos se vitrifican y se guardan. Se guardan los ovocitos maduros. También tenemos que esos se llaman M2, los maduros. Los M1 también los podemos guardar, ya que podrían tener una maduración todavía fuera del cuerpo. Y este es como el método que utilizaríamos para una mujer adulta que ha iniciado su vida sexual y que está deseando preservar su fertilidad, ya sea por un tratamiento de cáncer o por otras razones. Pero es un muy buen método para obtener ovocitos a las mujeres que ya han iniciado una vida sexual. Ahora tenemos otro tipo de preservación ovárica, donde lo que hacemos es obtener tejido ovárico. Entonces vamos directamente al ovario a través de una cirugía laparoscópica. Se obtienen pequeños fragmentos del ovario, se fraccionan en fragmentos de aproximadamente 1 milímetro de diámetro, 1 milímetro cúbico, digamos, y se vitrifican así de 1 milímetro de 1 milímetro cúbico, unos cubitos de tejido ovárico. Entonces, esos se mantienen vitrificados durante el tiempo que sea necesario para que la paciente se recupere, y años después, o sea, estamos hablando de que a lo mejor podemos hacer este procedimiento en una niña de 6, 7, 8 años que va a pasar un tratamiento agresivo de quimioterapia o radioterapia, y después implantárselos cuando ella decida, a los 20, a los 25, que está lista para formar una familia. Entonces, estos cubitos los ponemos directamente en el ovario y las mismas hormonas reactivan el tejido, y entonces la mujer recupera su fertilidad natural y puede tener un embarazo espontáneo. El efecto de los cubitos que ponemos puede ir de los 3 a los 6 meses, aunque realmente, como no se ha utilizado a lo mejor tanto, bueno, potencialmente si era muy joven podría tener más tiempo el que duren estos folículos, pero ya existen a nivel mundial.
embarazos que se han logrado después de regresar el tejido ovárico al cuerpo de la mujer, a los ovarios. Doctora, hablando de los pacientes adultos, si nosotros platicamos también que, como todos lo saben, el cáncer de mama es el cáncer que más vemos en nuestro centro y en todo el país. Desafortunadamente es el cáncer más frecuente en las mujeres, y el 20% de las mujeres que vemos actualmente son mujeres jóvenes, entre los 35 y 40 años, muchas de ellas con paridad aún no satisfecho o que no han iniciado sus embarazos, no han tenido su primer embarazo. Entonces, digamos que una paciente que es candidata a un tratamiento de quimioterapia para su cáncer de mama, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros como oncólogos para enviarla, es decir, enviarla con ustedes y ustedes digan, ¿sabe qué, doctor? Detenga su tratamiento, necesitamos 2 semanas, 3, 4 semanas para hacer lo que tenemos que hacer antes de que usted pueda con seguridad comenzar su quimioterapia? ¿Nos podría platicar de ese periodo? Sí, aquí es donde viene bien importante eso que estamos haciendo el día de hoy, generar esta interacción entre especialistas, porque el tiempo es clave en un tratamiento de oncológico, es clave para atender a una paciente, y el tiempo es clave también para un tratamiento de fertilidad. Nosotros podemos iniciar una estimulación ovárica con la menstruación, con el periodo menstrual, que es lo ideal porque nos permite un reclutamiento más amplio de folículos. Sin embargo, podemos empezar un tratamiento de estimulación ovárica en cualquier etapa del periodo menstrual. Entonces, si la mandan de inmediato, nosotros podríamos hacer los estudios necesarios y entonces iniciar una estimulación ovárica lo antes posible para obtener los ovocitos en alrededor de 2 semanas. La estimulación por lo general dura entre 10 y 12 días y el día de la captura o la aspiración folicular se hace en el día 12 a 14. Ahora, hay un detalle súper importante porque pues estos medicamentos muchas veces, y sobre todo hablando de cáncer de mama, pues puede ser hormonodependiente, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos muy conscientes también en el lado de la fertilidad, y que aún en pacientes que no son como tal ya estudiadas de cáncer, que tengan la enfermedad, pueden tener una herencia o una tendencia a desarrollar cáncer porque viene de su familia. Entonces, sí hay estimulaciones que pueden ser más suaves, dentro de ellas las que utilizan letrozol, para tratar de evitar el encender o el estimular un cáncer que es de por sí hormonodependiente. También tenemos la posibilidad de hacer una estimulación, o bueno, de no hacer una estimulación, sino ir recuperando ovocitos en ciclo natural. Pero eso nos va a llevar pues un ovocito por ciclo menstrual, ¿no? Que sería seguir la ovulación natural. Y finalmente, pues también informar a las pacientes que la vitrificación de tejido ovárico también se puede utilizar en mujeres adultas, ¿no? Entonces, a lo mejor si estamos con un tiempo que muy limitado o tenemos un cáncer muy agresivo que es muy dependiente de hormonas, sí podríamos tener la posibilidad de guardar tejido ovárico y, bueno, recuperarlo de igual manera que lo haríamos con una niña, ¿no? Y es una muy buena opción en mujeres. La desventaja, bueno, que la laparoscopía en sí, pues es una cirugía más cirugía, digamos, que una aspiración, a pesar de que ambas necesitan anestesia general, pues sí es un procedimiento un poco más invasivo y al final va a requerir otra laparoscopía para regresar el tejido. Mientras que en una estimulación ovárica donde se obtienen únicamente los ovocitos, la inseminación in vitro se hace in vitro como tal. In vitro quiere decir en vidrio, que eso es como que fuera del cuerpo. Entonces ya lo que regresamos es un embrión en día 3, en día 5 del desarrollo. Nosotros solamente hacemos día 5 del desarrollo, pero en algunos centros hacen día 3 todavía. Entonces es un proceso un poco menos agresivo, digamos. Pero en general ambas son opciones buenas y ambas pueden hacerse en un transcurso menor a 2 semanas, ¿no? Pensando en el tiempo que tiene nuestra paciente. Doctora, y pensando más allá, esos niñitos esos jóvenes que pueden preservar sus espermatozoides, ya sea por crioterapia o por vitrificación, que nos explicó el proceso, y que desafortunadamente no sobreviven al tratamiento y fallecen. ¿Qué pasa con ese material?
Aquí es importante, así como hablamos de las ventajas del que puede ser un tratamiento de preservación, siempre estar como con los pies en la tierra, ¿no? Y afrontar esa realidad que en este 10 o 20% o más de pacientes no van a sobrevivir, ¿no? Y hay que hacerlo como muy consciente y saber qué es lo que vamos a planear desde antes, ¿no? La legislación mexicana cubre o observa este tipo de situaciones. Entonces, nosotros podemos dejar un papel notariado donde indique exactamente qué es lo que va a pasar con ese tejido si desafortunadamente este paciente no lograra ganar la batalla, ¿no? Entonces, podemos dejar por escrito que los padres tengan derecho o permiso, autorización por el paciente a utilizar ese tejido, a utilizar esos espermatozoides, a utilizar esos óvulos, o podemos tener por escrito que se autoriza la destrucción en el momento en el que el paciente pierda esa batalla. Entonces, aquí sí lo importante sería también hacer conscientes a los pacientes que esas decisiones se tienen que tomar antes, porque una vez que ha fallecido la persona, no podemos tomar decisiones sobre ese tejido, ¿no? Y de hecho es una situación que es preocupante, digamos, porque por mucho tiempo no se puso énfasis en tomar esas decisiones y entonces tenemos, digamos, ¿cómo se podría decir? Tejidos secuestrados ahí, ¿no? De espermatozoides guardados donde no se decidió qué se iba a hacer con ellos, óvulos guardados o tejidos guardados donde no se tomó una decisión y entonces se inicia toda la discusión posterior a que se pierde la vida. Y ahí es más difícil tomar las decisiones y cuando uno tiene otras preocupaciones y otras penas y otros dolores, la verdad es que no tiene el tiempo, el interés o el ánimo de preocuparse qué es lo que vamos a hacer con ese tejido. Y más adelante, pues a lo mejor sería lindo, sería interesante saber que se tiene la oportunidad de usarlo o de destruirlo con toda la protección legal, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente son temas que también se tienen que platicar con los pacientes para que se puedan tener las decisiones y podamos cumplir con los deseos de los pacientes al final. Excelente. Pues me parece que fue bastante clara la información. Doctora, le quiero agradecer el haber estado aquí. Creo que este podcast no solamente le ayuda a la población a la que va dirigida, sino también a los médicos que nos dedicamos a la oncología, que tengamos más en cuenta el uso de estos tratamientos, que siempre que tengamos que otorgar un tratamiento, tengamos ya en consideración que el paciente es un candidato a preservar la fertilidad y que inclusive pudiéramos tener algunos tratamientos que pudieran ayudarles al mismo tiempo que hacemos nuestros tratamientos y sobre todo apoyarnos en los expertos. Sí, doctor, la verdad es que yo agradezco esta oportunidad porque siempre es nuestra intención acercarnos y hacer como este vínculo y saber que podemos compartir esto, que podemos hacer más partícipes a los médicos, a los pacientes y, bueno, compartirles nosotros aquí en Advanced Fertility Center tenemos un beneficio para las pacientes que van a preservar su fertilidad, que van a preservar su tejido ovárico, donde estamos haciendo el proceso de preservación como tal. No la laparoscopía, esa tenemos que buscar el lugar donde se hace y todo, porque nosotros no la estamos haciendo directamente, pero la preservación, o sea, la vitrificación del tejido ovárico y su conservación hasta por 5 años, sin un costo para los pacientes de oncología. Entonces, eso es algo interesante que hemos compartido en muchas ocasiones con muchos centros, con muchos médicos, tratando de incentivar este conocimiento y de que se transmita a sus pacientes. Entonces, me doy la oportunidad de platicarle esto y pues de invitarlo a que lo compartamos con nuestros compañeros médicos, con nuestros colegas, para que se pueda hacer realidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, este fue el episodio de nuestro podcast Hablemos de Cáncer y como vieron es una nueva etapa de los podcasts. La intención es poder tener también aquí a otros compañeros especialistas y platicar temas que competen a ambas especialidades y enriquecer un poquito más la información que queremos brindar en el canal. Pues muchas gracias, hasta la próxima.
Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.